Hace algunos años, un joven llamado Juan se encontraba en la mejor época de su vida. Se había casado con la mujer más hermosa del pueblo, una joven de nombre Mariana, y acababan de descubrir que en algunos meses serían padres. Y aunque la situación económica de Juan no era la mejor, podía proveer lo necesario para su familia. Sin embargo, la felicidad no duraría para siempre. Una noche, algunos años después, mientras caminaba de regreso a su casa, Juan se desvió para tomar un atajo. El camino por donde iba era oscuro y estrecho, y recorría una gran parte del bosque, pero Juan quería llegar pronto a su casa, a los brazos de su esposa y de sus hijos, un par de hermosos gemelos de nombres Miguel y Manuel. Minutos después, Juan sintió la sensación de que alguien lo observaba, y a la distancia se escuchaba el sutil galopar de un caballo. Extrañado, Juan volteó en todas las direcciones, alumbrando con su lámpara el oscuro camino, lo cual hacía ver a los árboles como oscuras y retorcidas sombras, pero nadie estaba ahí. Juan no quería admitirse a sí mismo que la idea de que alguien acechándolo en las sombras lo inquietaba, así que siguió caminando y se convenció de que el cansancio le estaba jugando una broma. Fue ahí donde un intenso frío recorrió su espina dorsal, helándolo hasta los huesos. El camino se empezó a llenar de una intensa neblina y nuevamente se escucharon levemente las pisadas del caballo acercándose cada vez más. Asustado, Juan tomó su linterna y giró rápidamente. Detrás de él y a través de la neblina se veía la silueta de un hombre, cuyo rostro estaba cubierto por un gran sombrero de charro, montado en un caballo del color de las sombras. Juan trataba de mantener la calma mientras el jinete avanzaba hacia él, y al acercarse, la expresión de Juan empezó a transformarse en una de completo horror. Detrás de las sombras brillaban, rojos como el infierno, un par de ojos que parecían estar llenos de maldad. Su rostro era esquelético, sus manos largas y delgadas como garras, y vestía un elegante traje de charro color negro con botones y detalles de oro. Su caballo tenía un aspecto imponente y atemorizante, con unos ojos completamente blancos e hipnotizantes. Juan quería correr, gritar, escapar de alguna forma, pero era tanto su miedo que simplemente se quedó petrificado viendo al jinete. Sin decir nada, el charro levantó una de sus manos y le ofreció a Juan una pequeña bolsa de monedas de oro. Juan no quería despreciar al jinete, así que tomó la ofrenda del charro, quien en respuesta levantó la otra mano mostrando 3 dedos y desapareció entre la niebla. Esa noche, Juan se repetía a sí mismo en su cabeza una y otra vez que el cansancio le hizo ver cosas. Pero, si fuera el cansancio, ¿cómo podría explicar la bolsa de monedas que se veía en el cuarto? Y si era real, ¿qué significaba la seña que hizo el charro? 3 dedos. Juan prefirió poner sus dudas atrás y ver el extraño encuentro como una bendición disfrazada. Con el dinero pudo terminar de construir su casa y compró algo de ganado para alimentar a su familia, pero decidió nunca regresar a ese camino en el que se encontró al charro. Pasaron un par de años y la familia de Juan prosperaba y el encuentro con el charro se veía muy distante. Sin embargo, el pequeño Manuel enfermó gravemente. Los doctores del pueblo no sabían lo que sucedía porque jamás habían visto algo así. A pesar de su estabilidad económica, la familia no tenía el dinero suficiente para el tratamiento. Así que, en un momento de desesperación, Juan decidió ir en busca del charro, esperando que éste lo ayudara de nuevo. Una vez adentrado en el bosque, la neblina se hizo presente nuevamente, pero esta vez Juan estaba preparado para lo que venía. De las sombras empezaron a brillar intensamente los ojos rojos del charro negro que se acercaba lentamente. El jinete extendió su tétrica mano dejando ver una bolsa llena de oro, aún más grande que la primera.
Juan la tomó rápidamente y una vez más el charro extendió su otra mano dejando ver 2 dedos esta vez. Y nuevamente, así como llegó, desapareció poco a poco. Semanas después, el pequeño Manuel había recobrado su salud por completo. La familia estaba ahora más unida que nunca y con el dinero que sobró, Juan empezó a ampliar la granja que poco a poco había construido. Sin embargo, la tragedia atacó de nuevo justamente un año después. Un huracán azotó el pueblo, destruyendo la granja de Juan, dejando a la familia en la miseria. Juan intentó reparar todo lo destruido, pero aún con todo y sus ahorros, solo pudo reconstruir su casa. Juan sabía lo que tenía que hacer. Se adentró en el bosque hasta llegar al punto en donde el macabro ente se había aparecido en el pasado. Pero esta vez la neblina no llegó. Juan esperó durante un par de horas y cuando estaba a punto de darse por vencido, escuchó nuevamente el galopar de un caballo. De un giro, Juan pudo ver cómo se formaba entre las sombras la figura del charro, pero esta vez el jinete no se acercó y Juan se quedó inmóvil viéndolo con sus ojos enrojecidos. Juan se acercó al charro y durante unos tensos segundos intercambiaron miradas, hasta que el macabro ser levantó su mano y extendió a Juan la bolsa más grande que hubiese visto en toda su vida, llena de oro. Juan tomó codiciosamente la bolsa y al levantar la vista pudo ver cómo el charro levantaba ahora solo un dedo y desapareció en el aire. Juan regresó a su casa y se durmió feliz al lado de su hermosa esposa, con la sensación de que todo mejoraría. Sin embargo, un par de horas después fue despertado por un intenso frío y fue cuando se dio cuenta de que su esposa no estaba. Confundido, Juan se levantó y fue al cuarto de sus hijos, pero tampoco los encontró. Aterrado, Juan bajó las escaleras y vio la puerta abierta de par en par, dejando ver la espesa neblina que había en el exterior, donde apenas hoy podía ver las siluetas de su esposa y de sus hijos. Juan corrió hacia ellos, pero a mitad de su camino sus piernas se entumecieron. No podía caminar. Quería gritar, pero tampoco podía hacerlo. Estaba completamente inmóvil. Su cuerpo se llenó de un frío horrible. No podía ni siquiera mover las manos, no podía ni siquiera rezar. Fue justamente en este momento cuando escuchó el familiar sonido del caballo acercándose, y la sombra del charro negro apareció frente a su esposa y sus hijos, y extendiendo su huesuda mano, los invitó a montar con él. Juan se sentía totalmente aterrado. Por más que quería llamar a su esposa o a sus hijos y advertirles del peligro, no pudo. Cuando el charro tenía a Mariana y a sus hijos como pasajeros, volteó a ver a Juan y éste solo pudo ver aquellos ojos rojos que en esta ocasión le producían un miedo, un terror absoluto. El charro levantó nuevamente la mano mostrándole a Juan 3 dedos y dando la vuelta desapareció en la noche junto con la familia. Fue en ese momento cuando Juan entendió todo. 3 dedos, 3 bolsas de oro, 3 almas vendidas al diablo.